Continuamos avanzando en la palabra de nuestro Señor, con alegría de hacerlo. A mí me entusiasma porque para mí es crearme un hábito, un compromiso de seguir explorando, tocando, pasando las páginas de la Biblia. Tanto que me falta por leer, tanto que me falta por aprender, por descubrir. La palabra de Dios debería de verdad movernos y ser el principal recurso para todo, para preparar una buena clase, una buena catequesis, una buena homilía, una decisión financiera, una búsqueda de trabajo, iniciar una relación amorosa. La palabra de Dios tiene esa luz que además es introductoria. Me atrevería a decir esto. ¿Por qué digo introductoria? Porque Dios te ilumina, pero luego te acompaña. Y ese acompañamiento es la parte de ese Dios vivo, no un Dios histórico que quedó en el pasado, no. Es ese Dios vivo que ahora ya me hiciste parte de tus decisiones, de tu vida. Ahora vamos a caminar juntos. Y yo justamente antes de hacer esta grabación para este episodio, pensaba que yo he tenido situaciones en mi vida que han sido como puntos de inflexión. Un punto de inflexión es un punto de quiebre. Si una línea va en horizontal, de repente para y sube. Eso es una inflexión. Cambia de dirección. Y en los puntos de inflexión que han sido difíciles, porque todos hemos tenido situaciones difíciles en nuestras vidas, si Dios a mí no me hubiese abrazado con fuerza, no me hubiese, o sea, no soltarme, yo hubiese podido terminar muy mal, en cualquier vicio, en cualquier relación loca, o sin relación alguna, en la quiebra, en la calle, cualquier cosa, a pesar de que uno tiene familia que lo ama y ora por uno, que es muy poderoso eso. Pero sin duda la presencia de Dios y los padres es de las cosas que más deberíamos clamarle al Señor, es tener la presencia de Dios en nuestras vidas, iluminando las decisiones. Si una madre está ahorita en casa, que no está en actividad, o tiene más tiempo, a lo que quizás y le preocupan sus hijos, dobléguese en la oración, o sea, redoble. Y la oración, insisto, no es nada más, porque no me gusta hacer campaña de no hacerlo, o sea, no es nada más rezar rosarios, coronillas y escuchar misas. Es también hablar con Dios de esos seres que tú amas, sin olvidarle o sin olvidarte hablarle a Dios también de ti y de quienes viven o conviven contigo. Hoy vamos a iniciar un libro nuevo en esta serie. Ya dejamos a Jeremías atrás. Jeremías se llevó bastantes episodios porque es un libro además súper nutrido como el de Jeremías. Y seguimos ahora con los profetas. Estamos con los profetas mayores, si no me equivoco. Ezequiel sigue siendo un profeta muy importante para la iglesia. A veces quizás muy poco conocido. Más fuerza toma un Isaías, un mismo Jeremías. Isaías, por ejemplo, en los tiempos de preparación del Adviento, los tiempos así penitenciales, aparece mucho la presencia de Jeremías. Pero Ezequiel también es un profeta importante porque además es un profeta que recibió mucha luz. Él recibe mucha iluminación. Recordemos los tiempos del destierro. Todos estos profetas, que he hablado de esto en otras oportunidades, son profetas que vivieron el previo, el durante y el post destierro. Después de que terminemos con Ezequiel, que también es un libro largo, vamos a ver ya quizás unos profetas que entiendo se llaman los profetas menores. Es Amós, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías, y también vamos a llegar al libro del profeta Daniel, que es como el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. El Apocalipsis, recuerden que significa revelación, por lo tanto no es un libro terrorífico, es un libro de revelaciones. Pero bueno, vamos con quien nos corresponde hoy. Vamos a empezar con el capítulo 3 de Ezequiel, porque además habla de algo que es muy importante y que mal entendido puede llevar a extremos donde en vez de atraer personas hacia la iglesia, las vamos a repeler como si fueran cucarachas con un baigón poderoso. Porque el cristiano tiene el deber de llevar, primero caminar. Nosotros no podemos llevar a otros por el camino del bien si nosotros no transitamos ese camino. Entonces,
yo siempre he reflexionado que aunque ahorita, bueno, lo voy a decir en estos términos, de catequista tenemos que agarrar al que sea, porque no todo el mundo está dispuesto a catequizar. Y ahorita quizás muchos problemas que se están derivando en los seminarios, en los consagrados, es que antes la iglesia se podía quizás dar el lujo de decir a este sí, este no, pero ahora quizás eso ha bajado un poquito la exigencia porque es que ya las vocaciones también vienen en sequía. Por eso quizás Benedicto XVI en un momento llegó a decir que la iglesia no era un tema de cantidades, sino de calidad. Y aunque fuésemos pocos, había que mantener la calidad. La calidad no es, este tema no se vea como el marketing o la calidad, el sello Norben que determina que esto es un producto ya procesado y que de élite. No, no. Calidad es personas que sean fieles a lo que está revelado, a lo que Cristo predicó, a que el lenguaje del cristianismo siempre tiene que tener como principal bandera llevar a las personas a la conversión, al encuentro con el Dios vivo, que los pecados tienen que doler, que somos pecadores, que caminamos en el humus, en la tierra, y que tenemos que tener, no como decía en el Antiguo Testamento, que Dios le decía al pueblo de Israel que era un pueblo de servit dura. La servit, tóquese usted ahorita, si me está escuchando el cuello en la parte de atrás, esa es la servit. Entonces, si la tiene duro, usted no se inclina ante nadie, ni siquiera ante Dios. Entonces hay que rescatar ese tema de que somos pecadores, de que necesitamos a Dios, de que no podemos andar justificando nuestros pecados, que nosotros no somos personas buenas. De Santa Catarina de Siena lo decía en dos frases muy cortas: somos nada con pecado. O sea, ese nivel de humildad hay que tener ante Dios, que María también lo tuvo en el Magnificat, porque ha mirado la humillación de su esclava. Así se define María ante el Padre. Y estamos hablando de la reina, estamos hablando de la mujer el ser humano más puro después de Cristo que ha existido. Pues Cristo no fue creado, fue engendrado, pero María sí fue creada. Entonces, dentro del lenguaje de la creación, María es el ser más puro creado. Cristo se engendra, por lo tanto ya venía con la pureza per se, y lo que toma es un cuerpo físico y sostiene esa pureza. Entonces es importante que nosotros tengamos un lenguaje de corrección. Primero, caminar nosotros por el camino del bien. Segundo, llevar a nuestros hermanos por ese camino, pero con caridad, con misericordia y con amor. No quedarnos con el juicio, no andarle restregando a los demás los pecados en su cara, ni mirándolos de arriba hacia abajo, porque nosotros no somos quienes para hacer eso. Nosotros somos pecadores que caminamos con pecadores con la intención más cercana de ser perfectos, porque es un mandamiento de Cristo. Si sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esas son palabras de Jesús, y más alto no podía poner la vara. Entonces, ¿sabemos que nos cuesta ser perfectos? Sí. Y que posiblemente moriremos con un estado de imperfección, sí. Pero lo que no podemos hacer de nuestra imperfección, de eso que nos falta, un justificativo de decir, bueno, hasta aquí llegué, pero soy perfecto, soy bueno. No, no. El que se define a sí mismo bueno, caramba. Es como el yo me merezco. Eso son palabras del demonio. Yo me merezco, yo merezco más, yo soy bello, yo soy poderoso. Y eso fue lo que llevó a Lucifer a la arrogancia, y de la arrogancia a perder lo más grande que tenía, que era el acompañamiento y la visión beatífica de Dios. ¿Qué le dirá Dios a Ezequiel? Te he puesto como centinela, es el título de esta lectura, y dice, al cabo dice, hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no le adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje la mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Hago una pausa y no termina la lectura. Yo esto también lo he hablado en otras oportunidades. En la película de Jesús de Nazaret que hizo Franco Sefirelli, una película que fue sin duda una serie, pues, porque además era película y también tenía vestigios de serie. Antes, cuando teníamos en Venezuela el canal RCTV, eso era impelable en Semana Santa. Empezaban el lunes, martes y terminaban por ahí viernes, el sábado la serie.
Hay una escena que sale Juan el Bautista predicándole a Herodes, porque Herodes había tomado a la mujer de su hermano, a Herodías, como mujer suya, y además su hermano creo que lo había apresado, si no me equivoco. Y Juan el Bautista le advierte que eso era un adulterio, que él tenía que devolver esa mujer a su hermano y que él tenía que dejar esa relación. Imagínense ustedes, le estaba hablando al rey títere, al rey de pacotilla, pero rey al fin de Jerusalén, del pueblo de Israel. Entonces, no le estás hablando a cualquier persona. Y Juan se para con su humildad y su sencillez a predicar esto con valor. Tanta verdad había en la palabra de Juan que dicen que Herodes le tenía respeto a Juan el Bautista. A Herodes le costó mucho esta decisión de cortarle la cabeza por su propia estupidez, perdónenme la palabra, llevado por el alcohol y por el mal deseo, cuando viendo a la hija de Herodías bailarle una danza tipo Shakira, él quedó tan embobado que le hizo a ella, si le bailaba le prometía le daba lo que ella quisiera, hasta la mitad de su reino, y ella, guiada por su madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista, que estaba apresado. ¿Por qué Juan hace esto? En la película, que era lo que les decía, él le dice: si yo no te denuncio tu pecado, te vas a condenar y a mí me pedirán cuentas de tu alma, de tu sangre, de tu vida. Eso está tomado justamente de este texto del profeta Ezequiel, y esto es así, queridos hermanos. Yo no sé cuándo nos va a tocar ser llamados por Dios, pero nos va a tocar. Y en ese ser llamados nos vamos a encontrar con su verdad, con su justicia y con su misericordia. En ese orden. Me atrevo a aventurarme a decir en ese orden. Con su verdad, porque vamos a ver nuestra vida a la luz de lo que él, como él la miró, y en contraste lo que debía ser y lo que fue. Y posiblemente cada escena de nuestra vida, cada momento que tuvimos dos caminos para tomar, el camino que Dios hubiese tomado, el camino que nosotros no debíamos tomar, pero quizás tomamos, allí habrá un punto de quiebre y veremos esas manchitas. Hay personas que no les gusta decir esto, que Dios no es un Dios de cuentas, Dios no va a estar restregando, Dios es amor, Dios no te va a condenar. No. Bueno, respeto a quien predique esto, pero a mí me parece que eso es demagogia espiritual y además es una ofensa a lo que el mismo Cristo enseñó. Porque Cristo enseñó con amor, sí, con misericordia, sí, pero con rectitud también y con severidad cuando tuvo que ser severo. Si no, vean las 7 maldiciones que le echó a los fariseos en la lectura, que creo que está en el Evangelio, no sé si es de Lucas o de Mateo, pero está allí las 7 maldiciones a los fariseos. ¡Ay de ustedes! Eso es una amenaza. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que ponen cargas pesadas a la gente! Entonces ni se pueden salvar ellos, ni se salvarán ustedes. Predicó contra la hipocresía, predicó contra la tibieza. Por eso dice el Apocalipsis: a los tibios los vomito. Entonces, por este tema de caerle bien a la gente y vernos más misericordiosos que el mismo Dios, tomamos mucho del lenguaje de la serpiente del Edén. Dios te dice esto, pero yo te digo esto. Vas a ser como Dios. Y es lo que prácticamente vamos predicando en el mundo. Vive la vida como te dé la gana, porque al final tú te vas a salvar. Estamos tomando lo que decía Calvino en los tiempos de Martín Lutero, de la predestinación, pero se la estamos aplicando a todo el mundo. Aquí todo el mundo se va a salvar, aquí todo el mundo va para el cielo. Cuando pasemos por la verdad, entrará el juicio. Esto fue lo que hiciste, esto es lo que te corresponde. Pero aquí viene entonces la figura de Cristo. Me atrevería también a incorporar a María y lo que nos dirá el apóstol Santiago: aquellos que practicaron la misericordia tendrán un juicio con misericordia, pero el que no practicó la misericordia solamente conocerán el rostro del juicio. Nosotros no nos merecemos el cielo, ninguno. Nosotros tenemos acceso al cielo porque quien obtuvo los méritos para que tú y yo podamos salvarnos fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que a través de Él, de la fe puesta en Él y de la invocación de su perdón,
que además es el perdón que viene del Padre, y esa gracia que nos tiene que dar el Espíritu Santo, es que nosotros podemos decir, Señor, sí me equivoqué. Cuidado con llegar al juicio con arrogancia. Bueno, Señor, pero ¿qué voy a hacer yo? Mi mamá no me enseñó eso. Yo tuve una vida muy dura. Ay, no lleguen con esa actitud, por favor, no lleguen con esa actitud, porque van a morir, pero no van a perder la conciencia. No lleguen con esa actitud. Tienes razón, Señora. Vean al publicano y al fariseo, esa historia que contó Jesús. Véanse en el rostro del publicano, centrado al final. Señor, perdóname porque soy un pecador. Eso es lo único que deberíamos decir nosotros cuando termine la reseña de nuestro juicio, pero además con dolor, sentido. Que de verdad nos mueva el hecho de haberle fallado a Dios muchas veces, porque todo lo hemos hecho. Entonces es importante que también cuando nosotros pasemos esa transición, porque además dice Jesús, y el único que agrega esta frase es Lucas. Yo iré a la casa de mi padre a prepararles un lugar y volveré por ustedes. Por eso, qué mejor muerte que aquella que tú ves a Cristo ya venir por ti. Imagínense esa escena, Cristo viniendo, pero tú lo puedas ver, Cristo viniendo a buscarte. Yo le pedí a Dios hace años, cuando yo estaba más chavo, que me buscara con María. Yo decía porque yo estaba seguro que si yo iba de la mano de María, como dice la canción, María ven, llévame de la mano de Jesús, si ella me llevaba de su mano, allí yo tenía en cierta forma garantizado un juicio con misericordia. Entonces sí tenemos que, luego de que nosotros hagamos esa introspección, esa mirada de primero ver la viga que hay en nuestro ojo ante ver la paja del ojo que hay en el hermano, ahí podemos nosotros entonces a entrar a corregir con fraternidad, con magnanimidad, con piedad, con caridad, corregir a nuestro hermano. Pero advierte el Señor, en cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. De esto que habla Jesús, que habla Dios en la palabra, luego añadirá, si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, ponte una piedra delante de él para que se caiga y muera. Si tú no lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirás gracias a la advertencia y tú habrás salvado tu vida. Aquí no se trata solamente de salvarnos nosotros. Yo lo hago porque me quiero salvar y tú si te mueres. No. Aquí se trata de verdad de tomarnos esto en serio, pero es que fíjense que Jesucristo pasaba, anunciaba, predicaba y seguía. Y si usted la agarró, y si usted se convirtió, y si usted se encaprichó con su vida, pues encapríchese. Como decía un sacerdote que le escuchaba en estos días que me gustó mucho. Si usted no va a aceptar este mensaje, porque no le da la regalada gana de aceptarlo. Si usted no quiere aceptar las exigencias que nuestro Jesús nos pone, por lo menos sea honesto y dígale a Dios, no te voy a seguir, no quiero saber de ti. Y decía el Padre, por lo menos usted va a tener claro, va a anote en un calendario cuál fue el día de su rebeldía. Y eso es más honesto y no engañar la conciencia y el corazón. Porque además nosotros los padres, los que somos padres de familia, ya inmediatamente nuestros hijos, desde muy pequeñitos, se van a estar formando o deformando a razón de nuestras propias conductas, actitudes y palabras. Y por la vida de nuestros hijos también nos van a pedir cuentas. Y tú, sacerdote, tú religiosa, que también en torno a ti hay enormes comunidades que te escuchan. Por tu testimonio de vida, por tu testimonio con tus palabras, por las formas como confesaste, predicaste o aconsejaste, también te pedirán cuentas. Entonces hay tiempo, pero insisto, no podemos ser un buen típex en la vida de los demás borrando pecados, porque el típex
borra, oculta el pecado, pero en el fondo sigue allí. ¿Me explico? O sea, usted no lo está eliminando de la hoja, lo está tapando. Lo está tapando. Al pecado hay que colocarle resaltador amarillo. Amarillo. Para que la persona lo vea. Mira, por aquí no es. Dios te ama. Dios está a la espera, a la puerta, tocando tu corazón para entrar y ayudarte a superar este vicio, esta mala conducta, esta actitud de infidelidad, esta búsqueda de la paz que estás buscando en todas partes. Ahora la buscas en prácticas orientales, las buscas en el sexo, la buscas en el dinero, en darte gustos, en darte placeres. Dios está allí para mostrarte con sosiego el camino. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen con su yugo, mejor dicho, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso está, si no me equivoco, en Mateo 11:28. Se los voy a leer con calma. Vengan a mí los que ya van cansados llevando pesadas cargas, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Si a usted esto no lo consuela, si a usted esto no le da paz, tenemos trabajo. ¿Qué nos dirá Jesús en el Evangelio? En el capítulo 18 de San Mateo, a partir del versículo 15, nos dirá: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él. A hablar, no a insultarlo. No a insultarlo, no a juzgarlo. A hablar con él. Para reprochárselo, para decirle: hermano, por aquí no es. Te escucho, te amo. Esto te va a hacer perder amigos. Hay gente que te va a decir: bueno, pero tú viniste para acá, entonces yo pensaba que tú me ibas a entender. Cónchale, sí, estoy de amante de esta persona, pero conche, nos amamos, yo también tengo derecho a ser feliz. Hermano, por ahí no es. Por ahí no es. Cuando una persona comienza una relación, hágale 3 preguntas. Déjeme ver si no me equivoco con el número. 3 preguntas. La primera: ¿esa persona con la que estás iniciando vida es católica? ¿Es cristiana? ¿Practica tu fe? No, pero eso no importa, porque Dios es el mismo. No, no es el mismo. No es el mismo. Y les puedo explicar en otra charla por qué no es el mismo Dios. Una religión que no acepte, por ejemplo, a Cristo como Señor, como Dios, no es el mismo Dios. Una religión que no respete a María y le dé su lugar como Madre de Dios, no es la misma religión, ni es el mismo Dios. Por ejemplo, el Islam respeta a Cristo, pero para el Islam Cristo es un profeta y por debajo de Mahoma. Entonces no puede ser el mismo Dios. La segunda pregunta: ¿esa persona está casada? ¿Está comprometida? Si lo está, sálgase de allí. No sea el demonio, no sea instrumento del tentador para esa persona. Y la tercera, que no es menos importante, es esa persona ya tiene familia, tiene hijos con esa persona. Porque la herida va a ser mayor. Lo primero que pregunté es importante, pero lo tercero es más importante también, porque eso genera cola de heridas. Y eso uno lo aprende con el tiempo y con la vida, queridos escuchas. Son cosas que uno aprende con el tiempo y con la vida. Lamentablemente uno no viene con las respuestas para todo. Luego dirá el Señor: si tu hermano no te escucha, ve con 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, infórmale a la asamblea. Y si tampoco escucha a la iglesia, considéralo un pagano y un publicano. Ya lo que quedará en estos casos es orar por esa persona. No la abandones. Es dejar de insistir directamente, porque de repente tú no eres la persona que va a tener esa influencia en su corazón. No la abandones, pero importante, ora por esa persona. Yo les digo, luego esto se lo dice a sus apóstoles, a la iglesia: todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado al cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado al cielo. Por eso, los sacerdotes que intentan desatar que el matrimonio homosexual es pecado,
que el matrimonio fuera de la iglesia, no, o sea, los que están viviendo en unión libre es pecado. Que el aborto es pecado, que la eutanasia es pecado. Los que quieren desatar eso y llevar ese desate al cielo, se están consiguiendo con el muro del Espíritu Santo. Están, como diría, creo que fue Nicodemo, lo advertía en el juicio a Cristo. No, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No sé, no estoy seguro si fue Nicodemo, pero sí fue que sé que fue un sacerdote del templo. Cuando estaban juzgando a Pedro y a los apóstoles, los apresaban y los liberaban y los golpeaban. Él le decía, cuidado, no sea que se estén enfrentando no a estos hombres, sino directamente a Dios. Cuidado con eso. Asimismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, fíjense el punto de la oración, mi Padre Celestial se los concederá, pues donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. La principal arma y la principal conspiración que podemos hacer contra el pecado de un hermano que amamos, que nos preocupa, es la oración y la paciencia y el testimonio y escuchar. Y ir sosegadamente oyendo, contestando, reubicando, haciendo preguntas. A mí me sirve mucho en la evangelización hacer preguntas. Cuando las personas te llegan, cuando las personas te hablan de alguna situación de vida, tú le haces preguntas difíciles. Por ejemplo, el tema de relaciones que no deben ser. Y tú le puedes preguntar a una persona, en todo esto que tú me hablas de tus derechos, de tu derecho a ser feliz, a tu derecho a buscar placer y la paz y el amor, ¿dónde está Dios en todo esto? Hay una charla de sexualidad que aparentemente voy a dar próximamente a unos jóvenes en zonas rurales. Está en agenda, no me han llamado, pero ya me pusieron en preaviso. Y yo pensaba, y lo voy a soltar aquí, sé que es una imagen un poquito dura, pero yo pensaba llevarme una imagen de la Inmaculada Concepción, que yo nunca la he sacado. Es una imagen que para mí tiene mucha importancia, no la tengo endiosada, es una imagen que le tengo mucho respeto y mucha importancia. Quienes han venido a mi casa saben de qué imagen estoy hablando. Y la quiero llevar de peregrina ese día, pues, o para cuando me toque una charla de sexualidad. Luego que yo hable de la sexualidad desde el punto de vista biológico, social y de la santidad, que son los 3 puntos que yo abordo en esa charla, quiero hacer un ejercicio con todos los que estén allí y colocar a María en el medio. Y decirle, quiero que ahorita miren a la Madre, miren a María, mírenla, no le quiten la mirada. Ahora quiero que se imaginen una película pornográfica que ustedes recientemente hayan visto, no me la tienen que decir, y vean a María. Esa mirada se les va a caer a todos. El único que la mantendría es una persona que esté literalmente endemoniada. Pero todos la bajarían, estoy seguro. Y después decirle, eso es la pureza. A eso se refiere Dios cuando dice, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Si en cosas que tú haces, la presencia pura de María, que además la presencia de Dios es más pura, la presencia pura de María incomoda, entonces eso no puedes seguirlo haciendo. Si en ese hotel en el que te metes con una persona casada, Dios no puede estar presente, no lo puedes seguir haciendo. No te engañes, ni a ti ni al resto. Si en ese aborto que estás pensando practicarte, sabes en tu conciencia que ahí está tu hijo o tu hija pidiendo a gritos una oportunidad de vivir, escucha la voz de Dios, que Dios no te dejará solo. Vengan a mí, que yo los aliviaré. Ánimo, Dios está vivo, está para ti y para mí. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.